Gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar acá, departiendo con todos ustedes. Solo quiero confirmar, Mari, si se ve la pantalla ya. Sí, gracias. Va, perfecto. Ok, entonces yo les vengo a presentar un poco la nueva normalidad y la gestión de riesgos en tiempos de COVID-19. Y un poco el plan que que tengo pensado el día de hoy. Vamos a ver brevemente el estado de la epidemia a nivel nacional actual. Luego vamos a ver unas lecciones aprendidas para la gestión del riesgo, incluyendo pues la dinámica de transmisión y lo que sabemos hasta ahora con respecto a la transmisión. Luego vamos a ver nuevas estrategias de operación a todo nivel, digamos a nivel empresarial, de transporte. Y por último, unas pinceladas de lo que yo creo que debiera ser las actividades de prevención para COVID-19, porque al final estamos viendo que esta epidemia quizás está para quedarse un tiempo un poco más largo del que teníamos previsto. Entonces, es una imagen del tablero de visualización de datos que tenemos en la universidad, Rafael Andívar. Esto fue actualizado el día de hoy, quiere decir que los datos son del día de ayer. Tenemos 83.600 casos confirmados, pero activos solo tenemos 7.368. Y estos activos han ido realmente disminuyendo. Hace una semana y media teníamos como 8.500, luego 8.000, luego entre 8.000 y 7.900 y ahorita ven que vamos por 7.300. Recuperados, pues esto es aritmético, son 73.260 y fallecidos 3.000 personas. Realmente, y por suerte o por lo que sea que esté pasando, no han habido muchos fallecidos, lo cual siempre es muy bueno. Aquí es una gráfica donde nos muestra los tres indicadores que nos importan mucho. El total de tamizados, es decir, las pruebas totales que están en barras rosadas, eh, que salieron negativos. Luego los confirmados, que son las barras pequeñas de color morado. Y luego la línea de tendencia representa el porcentaje de positividad. Este porcentaje de positividad, obviamente, por ser porcentaje, depende mucho del número de tamizados, es decir, el número de pruebas que se practiquen cada día. Entonces, es una de las mediciones más importantes porque integra de alguna manera el total de tamizados y los positivos de ese día. Y si podemos ver, alrededor de inicios de agosto, la línea de porcentaje de positividad iba hacia abajo y era una disminución, digamos, progresiva desde el 1 de julio a lo largo de un mes. Iba bajando, iba bajando. Sin embargo, a partir del 1 de septiembre empezamos que empieza a subir un poco. Eh, y también vemos que en todo septiembre, pues la cantidad de pruebas totales ha disminuido un poco en comparación con la tendencia del mes anterior, digamos que se ve ahí las barras rosadas, eran mucho más, ¿verdad? Entonces, sí nos da la idea de que quizás sí deberíamos estar haciendo un poco más de pruebas para lograr capturar eh, el total de los confirmados y así poder hacer toda la actividad de control y mitigación epidemiológico que se necesita para disminuir al final y cortar esa transmisión y cortar la epidemia. Bueno, y ahí está, ahí está, se ve un poco el aumento. Esto obviamente no es para alarmarse, habría que estratificar también el análisis porque hay unos departamentos que realmente están ocasionando este aumento, otros quizás no, pero pues sí es importante por lo menos para no bajar la guardia, ¿verdad? Y es decir, da una idea de que esto se puede prolongar un poco más. Luego, les quería presentar algunas lecciones aprendidas, considerando que siempre esto es un proceso de aprendizaje en construcción, es decir, no es que sea una verdad absoluta. Yo los invito a que ustedes puedan seguir investigando y seguir leyendo a medida que se acumula aún más la evidencia. Entonces, con respecto a cómo se propaga, vamos a ver algunos casos de estudio. El primero es un estudio en China. Esto fue a inicios, o sea, a finales del año pasado, más bien, inicios de la epidemia. Es una sesión de trabajo normal, sin distanciamiento ni mascarillas, aunque en Asia acostumbran ya a usar algunas mascarillas, en términos generales, digamos ya cuando se está trabajando, no siempre las tienen puestas. En una sesión de trabajo donde no había ni distanciamiento ni mascarillas, una persona
llegó y estaba infectada. Fue una sesión de trabajo larga, es decir, bastantes horas de trabajo sentados en un mismo lugar con una ventilación pobre. Y al final resultó en que casi todas las personas que asistieron a esa reunión, más del 90%, resultaron contagiadas de la enfermedad. Luego este otro ejemplo es en un restaurante en China, de nuevo, es en un edificio donde no hay ventanas, digamos, al exterior, es decir, no hay un recambio de aire constante porque no hay ventilación, solamente un aire acondicionado que lo que hace es recircular el mismo aire que está dentro del cuarto. Tampoco había, obviamente, distanciamiento, las personas estaban platicando y pasaban pues bastante tiempo. Se estudió al paciente cero, que vamos a ver aquí en el ejemplo, se sentó en la mesa A, que se señala en la I, y este paciente cero pues estaba sentado digamos, en una posición en contra del flujo del aire acondicionado, es decir, permitía muy bien que si él al estar hablando y al estar expulsando gotículas, esas gotículas viajaran un poco más de lo que normalmente se espera que viaje una gotícula con carga viral determinada. Entonces, al final, resultaron varios contagiados de ese lugar, muchos que estaban sentados fuera de la mesa del paciente cero, pero que habían pasado pues algún tiempo sentados ahí. Es decir, la mesa B pasaron en contacto más o menos 53 minutos, la mesa C se estudió, se determinó que pasaron 75 minutos de contacto o de estar en el mismo lugar en común, expuestos, ¿verdad?, al virus. Entonces, digamos, de las lecciones aprendidas de acá es que el virus sí puede viajar por el aire, digamos, no es tan común, pero hay factores que sí van a empeorar el pronóstico o van a aumentar este riesgo de transmisión. Estos factores, pues obviamente son la poca ventilación, la recirculación de aire. Entonces, para evitarlo, lo que se recomienda es primero aumentar la distancia o el distanciamiento. Si hay ventanas, pues obviamente abrirlas y tratar de que el recambio de aire sea constante, de aire fresco sea constante. Algo que es curioso también, sobre todo en restaurantes, es evitar la música de fondo que obligue a alzar la voz, porque ustedes pues ya se han de imaginar que las cuerdas vocales al aumentar al hablar más recio, vibran más fuerte y esa vibración hace que se expulsen más gotículas que si uno está infectado, pues va a infectar, va a tener una mayor potencial de infección. Y esto es lo que pasa, digamos, en los coros o en las personas que cantan. Estos eventos donde hay un coro, por ejemplo, se conocen como eventos súper contagiadores porque es un lugar confinado, la gente no respeta mucho el distanciamiento y hay una gran propagación del virus. Si vamos a tener que vamos a querer usar aire acondicionado, se recomienda utilizar los filtros, pero a veces es complejo conseguir de estos filtros y que sean adecuados. Entonces yo preferiría no prender el aire acondicionado, sino que aumentar la ventilación y cuando sea posible llevar las actividades al exterior, es decir, al aire libre, ahí hay un recambio constante, yo creo que eso va a ser mejor. Luego el último ejemplo es en una planta, en una maquila, en un edificio siempre en China, donde toda un ala de la fábrica llegó un paciente cero y casi que toda el ala resultó contagiada. Sin embargo, en la ala opuesta del mismo nivel, donde todos los trabajadores compartían baños, compartían elevadores, compartían ciertas áreas comunes, muy pocos contagios se dieron en los otros lados. Y esto pues nos va... Y bueno, solo en ese nivel se contagiaron quizás un par fuera de esa planta, 3 personas se contagiaron, lo cual nos orienta a pensar también que al final lo que más pesa en la dinámica de transmisión va a ser ese contagio que tenemos físico, ¿verdad? Ese contacto directo que vamos a tener. Otra cosa importante que hay que mencionar es la sobrevivencia del virus en superficies. Y esto es lo que tenemos que tener en mente ahora que vamos a empezar a reactivar la economía y a empezar de alguna manera, a abrir los centros, eventualmente los centros educativos, para considerar, digamos, las medidas de higiene que debemos tener. Entonces, en donde más dura el virus es en acero y en plástico, porque la superficie es muy lisa y permite pues, que el virus
o la partícula viral se mantenga ahí por 2 o 3 días. En cartón solo dura 24 horas y en cobre, el cobre es virucida y bactericida, solo dura 4 horas. Pero, como vimos en los ejemplos anteriores, las superficies parecen no ser el mecanismo principal de transmisión, sino más bien es el contacto directo. Y este contacto directo va a depender de dos cosas. Uno de la distancia y el otro del tiempo de exposición. Y esta es una ecuación que la vamos a tener en mente a lo largo de la presentación, porque es importante nosotros empezar en esta nueva normalidad a siempre tener esto en mente de manera que constantemente nos estemos recordando de cómo minimizar este riesgo de transmisión. Entonces, la infección va a ser la exposición, el riesgo de infección va a ser la exposición por el tiempo. Y esta exposición, obviamente, si hay una persona que está tosiendo o que estornuda, estos van a ser eventos que sí van a aumentar mucho el riesgo de transmisión, más si la persona no tiene una mascarilla puesta. Y se ha estudiado más o menos que un solo estornudo tiene hasta 30,000 gotículas que se esparcen, digamos, algunas en el ambiente, las más pesadas van a seguir una trayectoria parabólica y van a ir a aterrizar, digamos, a todas las superficies que están alrededor de la persona que estornudó, incluyendo la cara de otras personas. Entonces aquí es donde interviene mucho de manera positiva que todos usemos mascarilla, más para proteger al prójimo que para protegernos a nosotros mismos. Y si vamos a estar interactuando en esta apertura con más personas, se puede agregar una careta, ¿sí? Que es una barrera física que sí va a evitar que si una persona estornuda, por lo menos que las gotículas aterricen en la careta y no nos infecten a nosotros, ¿verdad? Luego, con respecto a la gestión del riesgo, es algo que usualmente se limita a ciertos especialistas, pero en este tiempo de COVID creo que es importante que todos nosotros nos convirtamos en administradores de la gestión de riesgo. Es decir, va a ser papel de todos nosotros realmente de minimizar el riesgo de contagio y tratar la manera pues, de continuar en esta nueva normalidad con estos aspectos en mente. Entonces, para el retorno a las actividades presenciales se deben considerar dos aspectos principales. Uno son las características intrínsecas, es decir, la vulnerabilidad o una característica de nosotros que nos va a hacer vulnerables. Y la otra son las características extrínsecas, es decir, el riesgo en sí. Con respecto a las características intrínsecas, nos referimos realmente a los factores de riesgo que pueda tener una persona. Aunque estos no se han estudiado o no se han definido en su totalidad, sí sabemos, por ejemplo, que ciertas enfermedades, como diabetes, enfermedad cardiovascular, sobrepeso y obesidad, que de por sí, pues es en lo que yo me especializo, también son epidemias o han alcanzado cifras epidémicas. Estos sí van a ser factores de riesgo intrínsecos para que aumentan el riesgo de una enfermedad fatal, de un desenlace fatal de la enfermedad de COVID-19. La edad creemos que también, pero hay una colinearidad entre la edad y el riesgo de padecer una de estas enfermedades. Entonces, quizás no sea la edad en sí, sino que a mayor edad es más probable que una persona tenga diabetes o es más probable que tenga sobrepeso o que tenga enfermedad cardiovascular. Y luego el sexo también se ha visto que las mujeres tienen un mejor sistema inmune y esto sí ya es, digamos, un hecho comprobado que algunas veces pues también juega en contra de las mujeres porque hemos visto que las mujeres padecen más de enfermedades autoinmunes, pero pareciera ser que en términos de la infección de un virus, este sistema inmune tan fuerte o digamos tan robusto juega un papel protector que le permite pues a la mujer tener un desenlace quizás un poco menos fatal que en el caso de los hombres. Luego, con respecto al riesgo, es decir, las actividades extrínsecas, lo que debemos analizar es las actividades propias que cada trabajo requiera. Es decir, si vamos a estar expuestos a otras personas, por ejemplo, un policía de garita o una persona de atención al cliente, que va a estar constantemente recibiendo personas nuevas y va a haber un tráfico aumentado de personas. Aquí es donde sí hay que maximizar a lo más posible las barreras de protección y
todas las medidas, digamos, de aislamiento que se puedan tener. También hay que ver si hay capacidad de realizar el trabajo de manera virtual, sobre todo en personas que sus características intrínsecas los pongan en una posición de vulnerabilidad, como vimos en la diapositiva anterior. Y por último, pues la utilización de barreras que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, en esta nueva normalidad siempre debemos tener en mente la ecuación de tiempo por exposición en donde estemos, es decir, en el transporte, ya sea público, privado, Ubers, lo que sea. La limpieza y la desinfección y la capacitación constante de las personas. Quizás las personas cuando uno les pregunta las medidas de prevención ya se las sabe, pero en la práctica diaria es complejo que las puedan implementar y poner en práctica. Entonces ahí es donde viene este entrenamiento constante o este recordatorio constante que lo que hace es crear una huella de memoria para que de manera automática o en el subconsciente la conducta humana logre cambiar un poco y logre entonces realizar actividades que minimicen el riesgo de transmisión. En oficinas es lo mismo, capacitación constante de nuevo, pero aquí también juega un papel muy importante la señalización. ¿Por qué la señalización? Porque no es lo mismo que solo nos digan a nosotros que hay que mantener la distancia a que nos coloquen ciertas señales en el piso, por ejemplo, que nos indiquen de manera pasiva dónde nos debemos colocar. Y si ustedes se fijan, hay experimentos donde a un grupo de personas les dicen que tienen que mantener la distancia, pero no les dan ninguna señalización física, y en otra no les dicen nada, pero hay una señalización física. Por lo regular, la conducta humana va a buscar señales en el ambiente que le indiquen qué hacer o cómo comportarse. Entonces aquí es donde juega mucho un papel muy importante esto de las señalizaciones, porque por ejemplo estas huellitas en el piso sí van a hacer que inconscientemente las personas ocupen esos lugares y se cumpla con lo del distanciamiento físico. Y esto recordemos que no va a ser solo, al final va a beneficiar no solo para la transmisión del virus como el SARS-CoV-2, sino que en general cualquier virus, los virus de la influenza, también se van a ver, digamos, la tasa de transmisión debiera disminuir por la práctica de estas medidas de prevención. Y por último, no está de más recordar que también hay ayudas tecnológicas que nos pueden servir para minimizar esta dinámica de transmisión. Aquí en Guatemala no se han puesto muy de moda, pero sí hay otros países donde hay apps que, digamos, nos pueden decir cuando uno está muy cerca de otra persona externa a nuestro núcleo familiar, o incluso apps que nos avisan que estuvimos en contacto con alguien que dio positivo y que tomemos precauciones adicionales o que nos aislemos por 10 días. Entonces, de nuevo, exposición por tiempo para poder prevenir o minimizar la infección. Al hablar de exposición, hablamos de limitar los contactos, aumentar el distanciamiento, no estar en contacto con las superficies o practicar, digamos, una higiene constante de manos. ¿Sí? La etiqueta de la tos también es muy importante para evitar, como cortesía al prójimo, esparcir todas las gotículas de nuestra saliva, que quizás estemos en una etapa presintomática o seamos asintomáticos. El uso de la tecnología también es muy importante. Hemos visto el teletrabajo, las videollamadas pueden de alguna manera reemplazar las reuniones presenciales, no en todos los casos, pero sí se puede de alguna manera empezar a practicar más esto y que además tiene otras ventajas, digamos, en el ámbito laboral que escapan del enfoque de esta charla, pero que también se ha visto que reducen costos, por ejemplo, y aumentan otra serie de cosas. Entonces, este triángulo es inverso a la efectividad en términos de poder cortar esa dinámica de transmisión. Obviamente lo principal es la distancia física. El teletrabajo va a ser lo que más va a garantizar realmente ese corte de la transmisión. Obviamente a veces no se puede, entonces ahí es donde entran el control de ingeniería, es decir, crear barreras físicas, crear flujos de personas que puedan de alguna manera minimizar el contacto que tenga una persona con la otra. También a nivel administrativo se pueden redistribuir las actividades
de trabajo de acuerdo con esas variables que les mencioné antes de características intrínsecas y extrínsecas. Y por último, pues la protección, que va a ser vital para todas las personas que salgamos a trabajar, que debemos usar mascarillas e incluso caretas si, digamos, lo podemos hacer. Entonces, como recomendaciones finales en el contexto de COVID-19, como les mencioné antes, la gestión de riesgo va a ser labor de todos. Ya no vamos a decir solo que el técnico de salud y seguridad ocupacional se encargue de ver qué hace con respecto a la seguridad de todas las personas, sino que cada quien va a ser, realmente eso es parte de la nueva normalidad. Cada quien debe estar consciente y debe, digamos, seguir trabajando, pero tomando en cuenta todos estos aspectos de cómo minimizar la transmisión. Se pueden establecer rutinas y lugares establecidos de trabajo para facilitar, disminuir el contacto, ¿sí? Evitar la contaminación cruzada en espacios de trabajo, es decir, si una persona no tiene que ir a la sala de reuniones a juntarse con los demás, mejor que no vaya, o incluso si todos están en la oficina y se pueden conectar de manera virtual, eso va a aumentar de nuevo el distanciamiento físico y eso va a ser mucho mejor. Los métodos de desinfección y barrera establecidos y utilizados correctamente. Y por último, pero no menos importante, hay que hacer simulaciones para observar la conducta humana. Es decir, si por ejemplo nosotros pusimos un bote de alcohol gel del lado derecho, pero al entrar a un edificio, todas las personas siempre miran hacia el lado izquierdo, eso quiere decir que el bote del lado derecho no funciona. Con base en la conducta humana, hay que ponerlo del lado donde sí esté en el canal de visión de las demás personas. Y así con cada cosa, estos simulacros de la conducta humana lo que realzan o lo que resaltan es las características puntuales que podemos nosotros tomar en cuenta para facilitar ese cambio de comportamiento tan importante que va al final disminuir el riesgo de brotes, sobre todo en los ámbitos laborales o en el súper, por ejemplo, en lugares que aglomeran grupos de personas de todos los lugares. Finalmente, quería compartirles unas palabras de Jonathan Smith. Es un profesor de epidemiología de la Universidad de Yale. Él dice, la epidemia seguirá vigente por algunos meses. Esto significa que aún con las medidas, veremos aumentar casos y muertes de manera global. Será fácil pensar que las medidas no están funcionando, pero sí lo están. Pueden parecer inútiles, pero no lo son. Esto no es opinión, es la matemática implacable de las epidemias, a la que mis colegas y yo, es decir, él, hemos dedicado nuestras vidas a entender. Mantengámonos fuertes y solidarios, actuando de manera responsable y sabiendo que estas acciones están mitigando la epidemia, porque aun cuando los datos que vemos no lo reflejen, no significa que no estén ocurriendo. Entonces, con esto los quiero dejar. Veo que en el chat hay algunas cosas. Solo para cerrar, decirles que no es que hay que restarle importancia a la epidemia, pero tampoco es que sea algo tan letal que nos va a evitar salir de nuestra casa por un año, por ejemplo. Hay que retomar esta nueva normalidad y adaptarnos a estos nuevos cambios con base en la evidencia y con base en lo que nos dicen para que el impacto al final sea mínimo y si en algo somos buenos es para poder adaptarnos al cambio. Así que pues los exhorto a practicar estas medidas de mitigación de las epidemias y de la gestión del riesgo en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Muchas gracias.